vamos a hablar sobre el Acta de 1871, que la mencionan bastante, incluso hoy en día. Hay muchos tweets que mencionan esto, porque, bueno, ahí hay un pequeño engaño y nos lleva a que Estados Unidos se haya convertido en una corporación a partir de una modificación que se hace ese año en la Constitución Orgánica, con solo modificar una palabra. Y esto tiene que ver con la ley del almirantazgo y con aquellas mayúsculas que aquellos que conocen de ley de almirantazgo y demás, aunque no sea en profundidad, ya saben de lo que estoy hablando. Y la verdad es que es muy interesante ahondar en esto porque si bien vamos a hablar de esta acta de 1871 que cambió el destino de Estados Unidos hasta el día de la fecha, todos estamos de alguna manera tocados por esto de la ley del almirantazgo, estemos en el país que estemos. Entonces es importante conocer el tema de la ley natural y la ley del almirantazgo. Ahora vamos a contar qué pasó en 1871 y cuáles fueron sus implicancias. Desde la ley de 1871, que estableció el Distrito de Columbia, hemos estado viendo la Corporación de Estados Unidos, que es propiedad de ciertos banqueros internacionales y la aristocracia de Europa y Gran Bretaña. Eso algunos dicen que ya ha cambiado, todavía no hay nada fijo al respecto, pero hay indicios de que podría ser así. Pero bueno, vamos a hablar de esta corporación, que la duda que tenemos hoy en día es si todavía funciona o si ya dejó de existir. Esto sería algo que habría sucedido en estos años o en este muy poquito tiempo. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasó. En 1871 el Congreso cambió el nombre de la Constitución original al cambiar una palabra y eso fue muy significativo y vamos a ver por qué. Porque algunas personas no entienden que una palabra o dos palabras de diferencia en cualquier documento llamado legal sí marcan una diferencia fundamental. Y eso el Congreso lo sabía y lo sabe muy bien. En 1871, el 21 de febrero, el Congreso de Estados Unidos aprueba una ley para proporcionar un gobierno especial para el Distrito de Columbia, también conocida como la Ley de 1871. Sin autoridad constitucional para hacerlo, el Congreso crea una forma separada de gobierno para el Distrito de Columbia, una parcela de terreno de 10 millas cuadradas. Y esto se ve en las actas del 41º Congreso, sección 34, sesión tercera, capítulos 61 y 62. La ley, aprobada cuando el país se debilitó y se agotó financieramente después de la Guerra Civil, fue un movimiento estratégico de los intereses extranjeros, de los banqueros internacionales, que tenían la intención de obtener un dominio absoluto sobre las arcas y sobre el cuerpo de los Estados Unidos. El Congreso hizo un trato con los banqueros internacionales, específicamente los Rothschild de Londres, para incurrir en una deuda con dichos banqueros. Como los banqueros no estaban dispuestos a prestar dinero a una nación que se tambaleaba sin estipulaciones serias, idearon una manera de poner un pie en la puerta de Estados Unidos. La ley de 1871 formó una corporación llamada Estados Unidos. La corporación, propiedad de intereses extranjeros, entró y tiró la Constitución original a la basura. Con la ley de 1871, la Constitución orgánica fue desfigurada, en efecto vandalizada y saboteada, cuando el título fue escrito con mayúscula y la palabra para se cambió a de en el título. La Constitución de los Estados Unidos de América es la Constitución de los Estados Unidos de América Inc., la corporación. Opera en una capacidad económica y se ha utilizado para engañar al pueblo, haciéndole creer que gobierna la República, pero no es así. Las mayúsculas no son insignificantes cuando se hace referencia a un documento legal. Esta alteración aparentemente menor ha tenido un gran impacto en todas las generaciones posteriores de estadounidenses.
Lo que hizo el Congreso al aprobar la ley de 1871 fue crear un documento completamente nuevo, una constitución para el gobierno del Distrito de Columbia, un gobierno incorporado, incorporated, una corporación. Esta constitución recientemente modificada no tenía la intención de beneficiar a la República, beneficia solo a la Corporación de los Estados Unidos de América y opera completamente fuera de la Constitución original, la orgánica. En lugar de tener derechos absolutos e inalienables garantizados por la Constitución orgánica, el pueblo tiene derecho, a partir de ese momento, a privilegios relativos. Un ejemplo es el derecho del soberano a viajar, que ahora se transformó, o a partir de ese momento se transforma, bajo la política del gobierno corporativo, en un privilegio que requiere que los ciudadanos tengan una licencia. Al aprobar la ley de 1871, el Congreso cometió traición contra el pueblo soberano en virtud de las concesiones y decretos de la Declaración de Independencia y la Constitución Orgánica. La ley de 1871 se convirtió en el fundamento de toda la traición cometida desde entonces por funcionarios del gobierno. Bueno, para el que esté interesado, realmente vale la pena ahondar un poquito, aunque es un poquito pesado el tema de la ley del almirantazgo y demás, pero vale la pena ahondar para conocer en qué consiste nuestro certificado de nacimiento, nuestro DNI. Yo sé que por ahora no se puede hacer mucho y que queda todo en una teoría, pero el conocimiento es saber, hay que saberlo, porque esto se puede modificar en algún momento, lo podemos hacer entre todos, ¿no? Y hay muchos movimientos, en particular en España la gente conoce mucho de esto, bueno, en Estados Unidos ni hablar, o sea, ha habido grandes cambios con respecto a esto, se está hablando incluso de que se habría ingresado ya en lo que es la República, que había sido eliminada de alguna forma con este acta de 1871. Eso no está muy bien confirmado, pero hay muchos videos al respecto. Sobre todo hay un señor que habla sobre la bandera y demás, y bueno, parece que es un héroe en estos momentos. Así que bueno, ahí vemos cómo una simple palabra, unas mayúsculas, pueden cambiar el curso de un país, y ni hablar de una vida. Entonces, la importancia de esto, que uno no le presta atención, y bueno, y en particular para saber de qué están hablando cuando nos mencionan tanto a 1871 y lo comparan con 1776, y esta diferencia entre la Constitución Orgánica y este acto de 1871 que vino a cambiar todo y que hizo lo que hizo con Estados Unidos. Pero bueno, eso nos influye a todos, no por esta acta de 1871, aunque bueno, económicamente algunos países sí, pero sí el tema de la ley del almirantazgo, y está íntimamente relacionado con esto. Así que bueno, un video cortito, pero para ver de qué es cuando nos dicen 1871 y repiten tanto, y por qué pasó esto, y por qué la Constitución no es aquella de 1776.